Imanalla taytakuna mamakuna, kutinlla misamunajupanchi, mushu rikuchikunata apamuspa. Shinakashpaka, convidashpa sakipanchi, ñukanchiwan pakta yalichun kay bajo un mismo sol rikuchipi. Kikingunaka, bajo un mismo solta rikunajupanguichi. Rápidamente les cuento lo que les hemos preparado para hoy. Humberto Morales, conocido como Pipo, nos presenta su película de ficción Yachak. Desde Perú, danza de tijeras y nuestras clases de quichua con el método Mushuk Muyo. A las personas que nos han escrito sus sugerencias y saludos desde fuera del país y a todos ustedes quienes nos miran desde España, Estados Unidos, Holanda, Suiza, Inglaterra, Colombia, Brasil, Chile, les enviamos nuestros fraternos saludos. Sigan sintonizándonos a través de TVN Canal 9 y nuestro canal de YouTube APAC Otavalo. Somos muchos, somos semejantes, pero también somos diversos. con rostro multicultural, bajo un mismo sol. La primera revista cultural realizada por quichuas. Véannos todos los sábados a las 19:30 y los jueves a las 20:30 por TVN Canal 9. Varios de los amigos televidentes nos han pedido que repitamos las clases pasadas de quichua, aquellas en las que aprendimos los números. Nos dijeron que las repitamos para hacer que los niños de la casa lo miren y practiquen. Qué bueno que nos pidan esto, y con gusto les complacemos. Les recomendamos que si las quiere grabar, pueden hacerlo para que más tarde puedan seguir practicando con sus pequeños y lo aprovechen al máximo. Ahí van los números del 1 al 10. Bienvenidos a Mushuk Muyu, Yupaykuna, los números. Van a escuchar los números en quichua y ver las cantidades en la pantalla. Shuk, Shuk, Ishkai, Shuk, Ishkai, Kimsa, Shuk, Ishkai, Kimsa, Chusku, Shuk, Ishkai, Kimsa, Chusku, Pichka, Shuk, Ishkai, Kimsa, Chusku, Pichka, Sukta, Shuk, Ishkai, Kimsa, Chusku, Pichka, Sukta, Kanchis, Shuk, Ishkai, Kimsa, Chusku, Pichka, Sukta, Kanchis, Pusaj, Shuk, Ishkai, Kimsa, Chusku, Pichka, Sukta, Kanchis, Pusak, Iskun, Shuk, Ishkai, Kimsa, Chusku, Pichka, Sukta, Kanchis, Pusak, Iskun, Chunga, Shuk, Ishkai, Kimsa, Chusku, Pichka, Sukta, Kanchis, Pusak, Iskun, Chunga. Esperamos que hayan disfrutado de la clase. Hasta Kashkama, Alipunyata Charipay. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos a estas direcciones de correo electrónico, Facebook, YouTube y página web, o llamarnos a nuestro número telefónico 06-2920-261. Sigan con nosotros. Pipo Morales es un quichua otavalo estudiante de cine, cuyo fuerte es la ficción. Yachak es el título de la película que les traemos a continuación, un cortometraje que presenta personajes andinos en una época antigua donde se buscaban soluciones mágicas a las desavenencias y venganzas. Veamos una entrevista y luego Yachak, la película.
Me llamo Humberto Morales, todo el mundo me conoce como Pipo, mis amigos y la gente con la que he compartido. Vivo acá en Otavalo, estudié cine en la Universidad de San Francisco. Era comerciante, entonces pasaba por Europa bastante tiempo y por la necesidad de comunicarme con la familia y los amigos, salió con un colega una página que se llama Otavalo Vive. Entonces hicimos esta página web que era un portal donde se chateaba, se exponía videos y tanta cosa. Y por ahí, empezando a jugar con los videos, me empezó a llamar el mundo de la televisión. Y creo que yo me encontré hasta hace unos 6 años por ahí, en el 2006, 2007, que estaba iniciando ya mis estudios acá en Quito. Y se fue dando de a poco. Siempre me llevó la vida académica, eso sí, pero no era hasta esas temporadas que sabía que quería contar historias. Yachak, un corto de universitario era. Tiene género de suspenso que bastante me llama la atención, en el que como que provocas a la gente cierta, le dejas la semilla de la incertidumbre y siempre espera algo más. Y yo quería demostrar que aquí podemos, o sea, tener un cine como equilibrado que muestre por una parte la esencia de cómo contar cosas a lo andino, y así nació, experimentando, buscando los personajes, buscando a ver qué facetas nomás pueden vivir dentro de mí, qué es lo que he visto en mi realidad. Y siempre me puse a pensar en el público también, en qué iba a pensar cuando viera tal escena, en cómo iba a sentir. Ahora estoy colaborando con algunos proyectos. Uno de esos es una película de Riobamba, que estamos igual asesorando en el guión y la producción. Estoy asesorando y creo en mayo se graba una parte, me parece. Y aparte estoy también haciendo como mi tesis un largometraje, escribiendo un largometraje, que todavía más adelante saldrá la sinopsis, sabré exactamente de qué se trata, pero igual tiene toda esa mezcla de historias paralelas, cosas de la realidad, cosas míticas, que quiero que sean como ese estilo de cine que pueda ser mi visión, ¿no? Que tenga algo de lo que yo he venido siendo. Entonces les invito a que vean este cortometraje. Es la segunda obra que realicé hace ya unos 3 años. Todavía no le he mandado a ningún festival ni nada por el estilo. A algún momento pienso hacerlo. Que disfruten de este suspenso que yo les llamo andino. Señora, ¿le ayudo? Ayúdame, sí. Tal vez. Debe estar en la fiesta, señora. ¿Quién quiere ir? No, señora. ¿Qué? ¿De una casa de pueblo? Estoy consciente. Déjeme llevarla, señora. ¿Puede venir alguien? No, quedemos un trato. Próxima vez que nos veamos, no me lo niegas. ¿Puede venir alguien, señora? Déjeme llevarla. Yo puedo sola. Te dije que puedo sola.
Que rukurukumi ñuka warmita wañuchirka. Kunanga ñukami rikusha. Yakipi urmachishani tukuyakunata. Con licencia Pachamama. Nihuay María y Masharkata. Salvador, ¿estás enfermo? Abrígate, queridito. No te vaya a dar alguna gripe. Ama Espíritu, Santo Espíritu, Sama Espíritu. ¿Qué pasa? Patrón, la patrona no reacciona. No sé qué es lo que pasa. ¿Cómo? Míralo cómo está. ¿Está mal? Sí, está mal. Haga traer de inmediato al doctor Benítez. A usted se le encargo. Patrón, los peones están listos. Ya voy. Tengo que salir de inmediato a los sombríos. Pero regreso enseguida. Sí. Cuando vuelva, quiero que el doctor Benítez esté acá. Sí, patrón. Imaskatayari. Iparnalita mariduraske. Mata Shamurkangich. Hambiche payari. Yuka patrón America pa. Nanga Naham Bihuniki. Luz. Kunanga na usha chachu. Kunanga na. Apaya Hambi Mishukuna Pamam. Pero Rumi pa patrona pas maricam. ¿Acaso Nacho? Hambi chimpangima. Kay kahaliari marinyo kanchiwa. Hambi chipayari. Tay tashiriko. Ariari.
Amor, feliz aniversario. Salud. Milora París. Rumi, yana pawayari. Yakuta recugripa y shutuhun mari. Patrunguna pais panaukupi. Recugripa. Nya ya rico una parrilla. Cariño, ¿por qué no pones algo bonito para bailar? Mientras voy a retocarme. Buena idea. Voy a poner los números que me encantan. Verás. ¿Qué creíste que me olvidaría lo de la noche de la fiesta? Si yo tenía la cabeza de pollo, tú ahora tienes la piel de gallina. Arregla esta gotera si puedes. ¿Encontraste musiquita, cariño? Claro, mi vida. Amor, ¿dónde tú estás? ¿Qué te has hecho? ¿Por qué de mí te vas? Si no hay derecho, si cuando yo te busco me... Imachari, Rikurin. Nalish Nasha, Rikuriko. Rumi, yayaykuy. Susamari. Ali Sugangi. Ali Mikane, Sakiwe. Taita Shiriko. Ñukanchikana yapa unayaita ushanchichu. Ñuka patrón marina yachanchu. Ñukanchikaypi kaptaka. Rinchillami. Vaya ahí. Bichun saki guay. Shinaka na tu kuchita ushanichu. Pero ñukanchika rinchillami. Imapash hambiguta kachasha. Yakpi kakachawaish. Sinapas. Waninjata. Sinapas. Wanyangajata. Kamba patrun kay Pikachu na munanju mirkangita. Shinaka imaspata na yukcherkangi. Ñuka karinga pa munarkanimi. Patrón me María Tananirka. Es un maldito. Napi nata charina chukanchi, paita kataita.
¿Usted? ¿Qué le hizo a mi marido? Como usted dice, era justo y necesario. Debí pagar por la muerte de mi hija. Oiga, yo solo quiero que me dejen en paz. Chirico, imas patawayu chilkangiari, ñukapa hawa marikarka, ñukapa napaipaka. Wakinbika huyaykuna, ñavita kilpanllami. Na María wañuchu munarkanichu. Kispichiway tayta. Matapas karasha amawagli yaringi. Somos muchos, somos semejantes, pero también somos diversos. con rostro multicultural, bajo un mismo sol. La primera revista cultural realizada por quichuas. Véannos todos los sábados a las 19 horas 30 y los jueves a las 20 horas 30 por TVN Canal 9. Finalizamos el programa de hoy con una danza enérgica y colorida. El danza Gatipanacui es el arte de los danzantes de tijeras o bailarines del diablo. Es la expresión de la espiritualidad, fe y relación vital con la Pachamama. Se origina en las comunidades de la nación Chanca en el hermano país del Perú. El danza Gatipanacui es una tradición de los ayllos relacionada con dos épocas fundamentales del año: la fecundación de la tierra o siembra durante abril-mayo y la cosecha, que comprende agosto-noviembre. El danza Gatipanacui es fuente de irradiación cultural, lleno de bailes coloridos, contorsiones, energía, habilidad, poder, sentimiento, acompañados al ritmo del arpa y el violín. Lo que viene a continuación es un video de los danzantes de tijeras desde Sucre, Ayacucho, el grupo Yaspa de Aguacaña. Nos vemos la próxima semana.